¿Tú crees en el amor a primera escucha? No, a primera vista no, a primera escucha, que es lo que me ha pasado cuando me he puesto estos auriculares, los Bose QC45, los nuevos auriculares de la gama estrella, de una de las gamas estrella de Bose, la gama Quiet Comfort. Y aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre los Bose QC45. Y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta, que es la más importante. ¿Qué tal se oyen? Pues la verdad es que se oyen fenomenal, se oyen estupendamente con unos bajos que creo que están bien, no son exagerados, no son unos bajos de aquellos que te retumban las orejas, porque es que cada vez hay más gente que quiere unos auriculares con el sonido plano para saber realmente qué es lo que está escuchando, qué música está escuchando y que los auriculares no interfieran en lo que realmente es la obra compuesta y la obra interpretada por alguien. Pues en este caso creo que tienen unos bajos que son más bien respetuosos con la obra original, es decir, son unos bajos planos, pero luego creo que en las frecuencias medias y sobre todo en las agudas, yo creo que están un poco tuneados al alza, porque yo normalmente no oigo tanto las frecuencias altas en otros auriculares. Yo creo que ya me estaba quedando sordo de frecuencias altas, pero no, aquí veo que todavía las puedo escuchar, o sea, que están ahí. Y Bose me las está mostrando. Es decir, que la calidad de sonido en estos auriculares es indiscutible. Además es que es una de las marcas de referencia y en este caso pues sigue siendo nuestra referencia en términos de sonido. Además tienen dos micros en cada auricular que sirven para cancelar el ruido cuando estemos en conversaciones telefónicas y también los micros, oye, yo creo que no están nada mal. Vamos a hacer nuestra tradicional prueba de micros con el probando. Probando, a Mallorca voy, probando, a Mallorca voy con mis Bose. Y como te decía, los micros también sirven para anular el sonido, el ruido de ambiente que puedas tener, sea donde sea. Bueno, pues aquí vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tal la cancelación de ruido? Bueno, la cancelación de ruido en estos auriculares, yo he leído en algunos sitios que es la mejor del mundo. Bueno, pues no lo puedo rebatir, no te puedo decir que no sea la mejor del mundo porque creo que al menos hasta ahora es la mejor que he probado. Y te voy a decir un detalle. Normalmente la cancelación de ruido lo que hace es cancelar los ruidos más o menos estables, más o menos, yo qué sé, los reactores de un avión que están todo el rato ahí, la campana extractora de una cocina, el murmullo de la calle que más o menos siempre suena igual. Bueno, y luego cuando usas unos auriculares que tienen cancelación de ruido, si hay alguien hablando, ese alguien lo vas a oír y casi no lo anulan. Pues con estos me los puse. Estaba sonando la radio y pensaba que se había apagado la radio. A ver, oía un hilito de voz, pero es que es una cancelación de ruido tan bestia que no te puedes llegar a imaginar lo que cancelan hasta que no los pruebes. De verdad, no estoy exagerando, es que estoy muy emocionado con la cancelación de ruido de estos auriculares. Además, también te tengo que decir que, por si no lo sabías, ¿quién inventó la cancelación activa de ruido? La inventó Bose. Y por algo será que tienen más experiencia que nadie en el término de la cancelación de ruido. Pues sí, señores. Aquí tenemos uno de los campeones del 2022 en cancelación activa de ruido. Y si a eso le sumas la extraordinaria calidad de sonido de alta fidelidad que tienen, pues aquí tienes uno de los mejores probablemente auriculares del 2022. Siguiente pregunta, ¿están bien diseñados? Pues mira, en general sí, pero vamos a empezar con la crítica. Vamos a empezar con la crítica porque si estos auriculares, que aquí pone una R y aquí pone una L, yo me lo pongo en la derecha y en la izquierda, me los pongo bien puestos, que luego te hablaré del interior de las cápsulas de aquí que tienen, que es alucinante, pero déjame soltar la crítica y así ya lo tenemos y ya nos olvidamos. La crítica es que cuando yo me los saco después de llevarlos y me los quiero colgar aquí, hay mucha gente que los lleva así, pero es que a mí me gusta siempre llevarlos con las espumillas reposando sobre pues las clavículas, ¿vale? A mí me gusta llevarlos así, pues no puedo. Los tengo que girar, es decir, el sentido natural tendría que ser este y ¡pum! Aquí encima, pero no, aquí no giran. Los tengo que girar así para ponérmelos.
así como a mí me gustan. Así es como yo lo siento más cómodo, como menos se me clavan, porque así los plásticos aquí a la larga pues molestan. Si los pones así, son mucho más cómodos. Pues no puedo a menos que los gire y me los ponga al revés. Es decir, que no puedo ponérmelos así porque así me los estoy poniendo al revés. Tendría que hacer así, así y ponérmelos. Es un rollo. Y para que te hagas una idea, esta es la peor crítica que tengo sobre el diseño de los Bose QC45, porque por el resto me parece que tienen unas líneas correctas, tienen aquí un acolchado que es realmente muy cómodo, las almohadillas, a pesar de no ser muy voluminosas, sí son muy cómodas. Me gustaría ver cómo están dentro de quizá un año, porque esta recobertura de piel artificial, al final, lo que pasa con los auriculares es que se acaba pelando, se acaba rompiendo, se acaba agrietando y te deja a la vista la espumilla. Bueno, pues me gustaría ver qué pasa dentro de un año, ya os lo diré, porque estos los voy a utilizar bastante. Luego tiene una cosa que me enamora, que me encanta del diseño, que ya lo encontrábamos en los QC35, y es que lo que son los altavoces internos, los drivers, lo que realmente emite el sonido, no está puesto plano aquí dentro de los cascos. Está puesto de una forma muy anatómica, de una forma que te permite meter la oreja aquí dentro y que cuando te pones los auriculares, la oreja prácticamente no toca nada. ¿Y eso qué quiere decir? Que al no estar tocando a ningún sitio es de una comodidad absoluta y maravillosa. Además son unos auriculares circumaurales que le dan toda la vuelta y que por lo tanto también tienen parte de cancelación pasiva de ruido. En cuanto a los mandos y botones, pues en un lado tiene el botón de encendido, apagado y conexión Bluetooth, tiene los botones de volumen y de control de reproducción, etcétera, y en el otro lado tiene el control de la cancelación de ruido activada o desactivada. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Bueno, pues en este caso te tengo que decir que la batería es de aproximadamente 24 horas, que es mucha batería para unos auriculares, porque bueno, yo conocía los anteriores que tenía que duraban 20 horas, estos tienen 24 horas según las especificaciones. No lo he llegado a probar nunca tanto, ni los he utilizado nunca tanto, pero vamos, creo yo que buena autonomía también tienen, o sea que es que prácticamente es que son bastante ideales. Permitidme que sea así tan forofo, pero es que son bastante ideales, porque es que prácticamente lo tienen todo. Y además son auriculares Bluetooth, pero también los puedes conectar a través de cable. Lo que pasa es que si los conectas a través de cable, el cable no tiene ningún micro, es decir, que si se te acaba la batería de los auriculares y te conectas los auriculares al teléfono a través de la entrada de mini jack, si es que lo tienen, no vas a poder hablar a través del micro de los auriculares porque se habrá terminado la batería y no funcionará. Y bueno, de la batería me faltaba decirte que se cargan en aproximadamente 2 horas y media. No son de carga rápida precisamente. Siguiente pregunta, ¿se conectan a más de un dispositivo a la vez? Pues mira, la respuesta es que sí, y eso que no apostaba mucho por ello, pero sí, resulta que sí, se conectan por lo menos a 2 dispositivos a la vez. Los conecté a 2 teléfonos distintos y en uno reproduciendo YouTube, bla 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 bla, y como estaban conectados al otro, también reproduje Spotify. No funcionaba, pero es que si paras YouTube de aquí y le metes Spotify en el otro, perfecto, sin necesidad de desconectar de uno, de desconectar del otro, se van a mantener en los 2 sitios a la vez. Bueno, antes te he dicho que tenía una sola crítica, pero bueno, tienen un poco de lag, es decir, que si tú estás viendo un vídeo de YouTube, el sonido te va a llegar un poquito más tarde de lo que realmente estás viendo y por lo tanto va a haber un poquito de desfase y no sé si eso es una experiencia del todo agradable para ver algo en la pantalla. Bueno, si estás escuchando música, que estos auriculares son más para escuchar música que para gamers, pues entonces no creo que haya ningún problema, pero que sepas que tienen un cierto retraso entre la imagen que estás viendo y el sonido cuando te llega. Y última pregunta, ¿cuánto cuestan? Bueno, pues el precio oficial empezó sobre los 300 y pico, pero ahora actualmente yo creo que si buscas bien, pues los vas a encontrar a un precio algo más asequible. De todas formas, pásate por la descripción del vídeo que tendrás el enlace a la página oficial, que es donde vas a tener las máximas garantías a la hora de comprarlos y el mejor servicio postventa. Eso sin duda alguna. Pues nada, estos han sido los Bose QC45, una delicia y probablemente los mejores auriculares que puedas probar en este 2022. Hasta la próxima.